para entender cómo funciona la salud de Estados Unidos, primero hay que derribar la concepción de que algo privado es algo capitalista. Eso es completamente falso. Vos no podés romper la primera ley de la termodinámica. No, no podés hacer ningún truco con los números para crear más cocos de la nada. O Claro, más café, o más petróleo. No, la única forma para crear más recursos es trabajando. sí, Nada más. Por cada dibujante que pierde su trabajo debido a una inteligencia artificial, nacen 1000 directores. ¿Ok? Porque ahora un pibe pobre en medio de Brasil, en una favela, puede agarrar su celular, que tiene 5 años de antigüedad y es usado, y puede utilizar una versión gratuita de una de estas inteligencias artificiales y empezar a crear una película. Y lo sube a YouTube y puede monetizarlo y ganar más de lo que jamás ganaría en toda su vida trabajando en una de las estructuras productivas más antiguas en su ciudad local. Una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres ordinarios, pero ninguna puede hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Elbert Hubbard. Estamos al borde de una nueva revolución tecnológica. Cada día, la inteligencia artificial sorprende más y más a todos. ¿Nuestros trabajos van a ser reemplazados? ¿Se destruirán empleos? ¿Eso significa menos libertad para todos? Preguntas como estas están en la boca de muchos. En el episodio de hoy, trataremos de ver cómo esta nueva tecnología afectaría varias áreas de la economía, principalmente la del entretenimiento, como el cine. Y a su vez, derribaremos varios mitos sobre los Estados Unidos, su seguridad, su sistema de salud y su moneda. Todo esto de la mano de un divulgador de lujo, Juan Montejo. Sin más dilaciones, los dejo con la charla. la verdad te sigo hace bastante y me vino bien un montón de tus videos. Los más técnicos son los que más me gustan cuando explicas por ahí el tema de las leyes y todo eso, son, digamos, me parecen fantásticos realmente. Te agradezco, gracias. Y aparte me sirvieron mucho para por ahí, viste que es como que a veces, bueno, por ejemplo el tema de las leyes y todo eso, después por ahí pensar eso, usarlo como base para después pensar, digamos, cómo se podrían solucionar otro tema por ahí que vos no tocas directamente, como sería por ahí el tema de los derechos de los niños, esas cosas me han servido como por ahí decir, bueno, ok, estas cosas se pueden también adaptar por ahí a empresas aseguradoras sobre los niños, por ejemplo. Entonces, esas cosas me han servido mucho y me parece que tu contenido también es de muy, muy alta calidad. Gracias, gracias. Estoy tratando Tranqui, no de pasa volver nada. a estar activo. Sí, sí, vi que que te cambiaste de nombre, hubo como una reorganización ahí un poco para volver a meterte y he visto tus últimos dos episodios que me parecieron muy buenos también. Gracias, te agradezco, te agradezco. Ahora estoy trabajando en un video nuevo Ujú, sobre la paradoja de la destrucción y la riqueza, ujú, que trata sobre bajo qué contextos uno puede destruir algo y claro. hacer que la sociedad sea más rica. Ujú, Y también eh, eh, voy a hablar sobre cómo trabajos que parezcan ser pérdida de tiempo, ¿no? Como modelo o cantante o bailarín o youtuber, ¿viste? Parezcan ser que no son buenos para la economía como un trabajo real, no sé, como ser doctor o albañil. claro, Y voy a desafiar esa idea utilizando bases económicas de la escuela austríaca. claro. Bueno, me gusta mucho también tu contenido por esa cuestión que estás mencionando vos ahora, que es que vos tocas estos temas que muchas veces los, digamos, ANCAPs o liberales no suelen tocar de forma como convencional. Hace poco hice un episodio con lecturas libertarias sobre el consumismo, que también es un tema que viste que poco se habla un poco, Ujú. y es como esas cosas que yo digo, como que ni siquiera se les da mucha reflexión desde el propio anarquismo del libre mercado y que me parece muy interesante y que me parece, digamos, que desde ya son cosas que vale la pena reflexionar. Obvio, obvio. Bueno, antes que nada, es un placer enorme tenerte acá, así que empecemos si querés con los temas que te había propuesto, que vi que te coparon bastante y que a mí también, digamos, me parecen muy interesantes. En primer lugar, vos estás viviendo en Estados Unidos hace ya varios años, ¿no? ¿Cuántos más o menos? Uf.
Y creo que 6. Entre 5 y 6. Bastante, mirá. Vos estás ahora en Lawrence, ¿no? Kansas. Lawrence, Kansas. Exactamente. En el centro de Estados Unidos. Claro. Y bueno, acá en Argentina, y creo que en muchas partes del mundo hay como una, digamos, idea errónea de que la salud en Estados Unidos es privada al 100% y, digamos, es una salud de libre mercado, por así decirlo. Y que el gran problema de la salud que hay en Estados Unidos es justamente ese, de que es privada y que, digamos, solamente no hay regulaciones, básicamente. Y creo que tu episodio sobre la salud eh, demuestra un poco que en realidad no, hay bastante intervención estatal en eso. ¿Cómo Sí. funciona un poco la salud allá? Bueno, para entender cómo funciona la salud de Estados Unidos, primero hay que derribar la concepción de que algo privado es algo capitalista. Eso es completamente falso, porque, a ver, vos podrías tener una empresa privada, la cual está completamente subsidiada por el Estado. Tus clientes son el Estado, por ejemplo, no sé, tenés una empresa que fabrica rutas y tu único cliente son gobiernos locales. Tu empresa es privada, pero tus ingresos vienen de impuestos, vienen del Estado. Y el producto que vos estás haciendo no viene de una demanda legítima del libre mercado. Con esto no estoy diciendo que en el libre mercado no deberían haber rutas, por supuesto que sí, pero cuántas rutas, qué tipo de rutas, dónde, cómo, eso es algo que lo decide el libre mercado, porque el libre mercado es el libre mercado es la gente, vos y yo. Nosotros somos los que sabemos qué necesitamos. Yo no sé cuántas remeras necesitas, qué tipo de remeras, qué tipo de desodorante, de comida, de frazadas. Eso lo decidís vos y vos haces tu propio cálculo económico. ¿Que lo necesitas? Seguramente no hay discusión sobre eso. Pero qué tipo de cantidad no lo sabemos muy bien. El libre mercado decide eso en el sistema de precios, a través de la oferta y la demanda. Y bueno, tu empresa privada que hace rutas puede ser privada, pero de capitalista no tiene nada. Es jerárquica. Hay que entender la diferencia entre el capitalismo y el socialismo. Me encanta cómo David Friedman, que es el hijo de Milton Friedman, que muchos no lo saben, pero él es un anarcocapitalista. Claro, Eh, David Friedman define al socialismo y al capitalismo de una forma muy interesante. Primero, que es verdad, el socialismo es básicamente cuando los bienes de producción son del pueblo y el capitalismo es cuando los bienes de producción son privados, son del individuo. El problema está en que el pueblo está conformado de individuos. Por lo tanto, un bien de producción, no sé, este micrófono, no puede ser de del todos, pueblo, claro. de No puedo ser de todos, o todos a la sea, vez. de todos a la vez es imposible. Por lo tanto, sí, yo puedo escribir un documento diciendo este micrófono es del pueblo. Perfecto. Pero ¿cómo disponemos del micrófono? Bueno, hay que poner un administrador y ese administrador termina siendo el Estado. Por lo tanto, acá viene la verdadera diferencia entre el socialismo y el capitalismo. Y acá más de uno se va a llevar una sorpresa. El socialismo es un sistema de jerarquía en donde vos tenés una persona arriba y más personas abajo. Y a diferencia de creencia popular, sí que puede funcionar. Por ejemplo, hay muchas estructuras socialistas en el mercado. Toda empresa privada es una estructura socialista porque es una estructura jerárquica. Cuando vos abrís tu propia empresa, vos dispones de tus bienes de producción, de tus bienes de capital. Y tus empleados, bajo tu dirección y bajo tu orden, bajo tu comando, sin esclavizar. No se confundan esto con el esclavismo, porque al fin y al cuenta, las órdenes que vos les estás dando, ellos están voluntariamente aceptándolas Claro, porque hay un acuerdo de pago, ¿entendés? Y hay condiciones de trabajo. Pero dentro de ese rango de condiciones que ambas partes aceptan, vos les estás diciendo qué hacer, cómo disponer de los bienes de producción. Y es jerárquico. Y tiene perfecto sentido, porque por ejemplo, vos como creador de contenido, vos sabés cómo querés hacer tus videos todo, y eventualmente contratás a un editor. Y vos le indicás al editor cómo querés tus videos, y él sigue tu orden. Tal vez el editor necesita un nuevo software de edición, y vos le conseguís un software premium. Necesita fotos y necesita contenido, y vos se lo conseguís. Vos le proveés los bienes de capital, y le das las órdenes. Es un sistema jerárquico. ¿Cuál es el problema con este sistema jerárquico? Es que no escala, ¿ok? Cuando a medida que vos vas poniendo más y más capas, vos empezás a entrar en el problema de cálculo económico que presenta Mises.
¿ok? Vos podés hacer cálculo económico sobre tus fotografías, tus videos crudos y sobre cómo tu editor puede editarlo, pero no podés hacer cálculo económico sobre, por ejemplo, los programadores que crean el software de edición que tu editor tiene que usar. Y no podés hacer cálculo económico sobre los ingenieros que fabrican las piezas, que fabrican las máquinas que hacen posible los autos, que los programadores que hacen el software de edición de tu programador utilizan, y Claro, también ellos comen, y vos no podés hacer cálculo económico sobre las máquinas y recursos que son posibles para hacer la comida, que los que le venden la comida a tus programadores, a los programadores que hacen el software de edición, hacen para que tu programador, o sea, si vos tenés que empezar a implementar un sistema jerárquico en el cual vos tenés que calcular todos los procesos productivos, todas las instrucciones y todas las cantidades de recursos y energía y tiempo y formas para producir los bienes necesarios, para crear bienes y servicios que el mercado demande, no te daría la cabeza, ¿no? No hay ninguna cantidad de poder cerebral que conlleve a eso. Y si de alguna forma vos sos Dios, sos omnipresente, vos podés tener el cálculo económico, es como yo conozco todos los procesos productivos, no te da el tiempo para poder comunicárselo a todas las jerarquías debajo tuyo, porque vos no podés estar en varios lugares al mismo tiempo. O sea, tendrías que ser omnipresente, ¿entendés? Porque para poder manejar la economía de esa forma, para poder indicarle a tu editor, a los programadores que hacen el software de edición, para poder indicarle a los camioneros que transportan la comida que comen los programadores, el editor, para poder indicarle a los trabajadores en China que hacen los tornillos de las computadoras claro. que entran dentro de los chips de silicona que se hacen en Taiwán, o sea, millones de personas, si conocen la historia de Yo, el lápiz, se dan cuenta de lo complicado que es hacer un solo lápiz. Es lo mismo con cualquier bien y servicio en la economía. Para que vos puedas hacer eso tendrías que ser Dios. Nadie es Dios. Eh, entonces, este es el problema de las estructuras jerárquicas. Son muy eficientes, pero a medida que vos vas incrementando la jerarquía, su ineficiencia incrementa exponencialmente. Mm. Toda empresa privada es jerárquica. Pero, ¿qué es el capitalismo? El capitalismo es la competencia de inputs y outputs. Básicamente, uno puede tener una empresa que no es jerárquica. Una empresa no jerárquica es una empresa de freelancers. Por ejemplo, vos podés temporalmente contratar bienes y servicios de personas, pero vos no tenés ningún tipo de poder sobre sus factores productivos. Por ejemplo, si yo te contrato a vos para que hagas un video de YouTube para mí, una publicidad, y yo tengo cero poder sobre tus factores productivos, cómo utilizas tu software de edición, cómo vos haces el video, etc. Vos estás trabajando como un freelancer, como un contratista, y yo Claro. estoy contratando tu servicio específico. Esa es una relación 100% voluntaria y no es jerárquica, por lo tanto es capitalista. El capitalismo son relaciones económicas que no son jerárquicas. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés un montón de empresas privadas que son jerárquicas, pero entre sí compiten de forma capitalista. Claro. Entonces, el capitalismo, como lo define Milton Friedman, es la competencia de dictadores. Porque vos, si tenés tu propia empresa y tenés gente abajo tuyo, sos como un dictador. Pero el tema es que estás compitiendo con otros dictadores en la economía. Y todos compiten para ver quién es más eficiente en el mercado. Y esa delegación hace posible el cálculo económico, porque ya no tenés que andar preocupándote sobre sobre todas las estructuras productivas relacionadas con la comida, transporte, software, electricidad, petróleo, etcétera, para que los programadores hagan el software que tu editor necesita. No, lo único que vos tenés que preocuparte es comprar el software. Eso es todo. El resto del mercado se encarga de producir el software. Vos te podés ocupar en hacer tus videos. ¿Entendés? Entonces, esto genera división del trabajo. El Estado lamentablemente es una institución jerárquica, por lo tanto es socialista. Y no habría ningún problema con eso porque las empresas privadas también lo son. El problema es que todas las empresas privadas del mercado entran dentro de la estructura jerárquica del Estado. Y los políticos y también la gente que vota por los políticos, al no estar al tanto de esta situación, le dan
poderes a los políticos, los cuales requerirían que los mismos sean omnipresentes, omniconscientes, y no lo son. Entonces vos tenés mal cálculo económico. Entonces, volviendo a tu pregunta original, ¿cómo es la salud en Estados Unidos? ¿Es privada? Sí, es privada. ¿Es capitalista? No es capitalista, es socialista, es jerárquica. Y esto es debido a que no hay cálculo económico. Una persona en Estados Unidos, cuando va al hospital, a una clínica, no sabe cuáles son los precios de los servicios. Si vos vas con una aseguradora, que acá todos tienen aseguradora, de hecho el Estado obliga a tu empleador a que tengas una aseguradora, por lo tanto no es como que la salud es anarcocapitalista, es como quién iría a comprar un teléfono celular a la tienda. No, no es así la salud acá. Únicamente para los ricos la salud es así. Los ricos sí que viven de esa forma, pero la gran mayoría de las personas tienen un seguro médico, el cual ofrece su empleador, porque los derechos de los trabajadores, cuando en realidad ellos lo están pagando a cambio de un sueldo más bajo. Claro, Y lo están pagando a la fuerza, ¿verdad? Van, claro. al hospital y ¿qué pasa? Para que entiendan bien esto lo explico en mi video, La salud de una sociedad sin Estado. Si vos vas a una tienda de electrodomésticos, querés comprar un celular y tu presupuesto son $500, con $500 en la cabeza, vos ya sabés qué celulares podés comprar y qué celulares, esto es muy importante, no podés comprar. Un iPhone 15 Pro Max, al menos ahora, a fecha de hoy, vale unos $1.300, $1.400. Definitivamente está fuera de tu presupuesto. No lo vas a comprar. Pero tal vez un iPhone 13, 12, algo así, sí podés comprarlo, ¿no? O capaz que te interesaría ir al mercado de usados. Vos empezás a hacer este cálculo económico. Este cálculo económico es extremadamente importante porque ubica los recursos escasos de la economía en los lugares donde son más eficientes dentro de lo que es posible. Pero ¿qué tal si yo te digo, no, vení con los $500? Es más, ni siquiera necesitas los $500. Vení con 50 o $20 y te llevas el iPhone 15 Pro Max. Y vos dirías, excelente, a ver, bueno, hay un catch, hay una trampa, ¿no? Están cagando. Tenés que comprar el seguro del celular, ¿no? El seguro del celular es básicamente una cuota, $100 por mes, y lo pagás indeterminadamente. Bueno, perfecto, hagamos un poco de matemática básica. En 2 años ya estarías pagando, si cada mes pagas $100, en un año ya pagaste 1.200. En 2 años, ¿cuánto es? 2.400. Claro. Ya pagaste más del valor del iPhone. Y yo no te doy ningún reintegro del dinero que pagaste extra, por supuesto que no. ¿Entendés? Yo como la aseguradora me quedo con el surplus. Y vos cambiás el celular cada 2, 3 años. Entonces vos vas a cambiar el celular y adquirís un celular de $1.500 que vos no querías en primer lugar. Vos querías un celular de 500, $600. Terminaste comprando un celular de $1.500 y en el momento que vos pagaste, en ningún momento vos viste el precio, $1.500, porque eso te haría entrar en conciencia. Claro. Lo que vos viste es $50. Cuando fuiste a comprar el celular te cobraron $50. Y vos dirías, qué barato que es. Porque la aseguradora te cubrió como el 95%. Qué buena la aseguradora de Juan. Pero después cuando haces la matemática de cuánto dinero desperdiciaste en contratar la aseguradora, no solamente compraste el celular que no hubieses comprado, sino que pagaste de más. Claro. Y cuando la gente paga de más por un bien o servicio, ¿qué pasa con ese bien o servicio? Cuando hay demanda artificial por algo, sube de precio. Por ese motivo, en los Estados Unidos, la salud es tan cara. Hay demanda artificial por bienes y servicios escasos en la medicina. Eso está mezclado también con monopolios artificiales creados por el Estado. Vos acá en Estados Unidos, a pesar de que es la tierra de la libertad, vos no podés abrir tu propia empresa y empezar a vender insulina. Acá los yanquis se quejan del precio de la insulina, lo cual es esencial para algunos diabéticos. Pero en Canadá es más barata, en México es más barata. ¿Y por qué no la importan? No podés importarla, la tenés que comprar acá. ¿Entendés? Hay monopolios artificiales creados por el Estado. Y si tenés un monopolio, el bien o servicio de ese monopolio va a ser inferior y va a ser más caro. A pesar de todo esto, acá en Estados Unidos hay un relativo libre mercado entre diferentes empresas que compiten para producir nuevos servicios
relacionados con la salud, nuevos medicamentos, nuevos procedimientos médicos también. Y por eso la medicina acá es la más avanzada. Los tiempos de esperas para un país con tanta población Son como cortos. lo es Estados Unidos, son muy bajos y a pesar de que los precios son exorbitantes, los sueldos acá son tan altos que cuando lo corregís por poder de compra es pagable. Y los números no mienten, o sea, la gente acá cuando lo corregís por accidentes de tráfico y cuando lo corregís por excepciones en obesidad en algunas ciudades, la gran mayoría de la población acá vive muchos años, ¿entendés? Hay que ver los números, porque por ejemplo, vos ves la calidad de vida, ¿cómo se llama? La expectativa de vida en Cuba versus Estados Unidos y ves que la de Cuba y Estados Unidos es similar, de hecho en la de Cuba es mayor, pero hay muchas cosas que no toman en cuenta. Por ejemplo, acá un aborto es considerado una muerte y entra en los promedios de expectativa de vida. Por ejemplo, cuando vos matás abortás, en los promedios es como que un bebé de menos de un año de edad murió. Por lo tanto, si se te muere un hombre de 100 años y si se te muere un humano de menos de un año, tenés que promediarlo. Te queda como una muerte de promedio 50 años. Cuando Claro. en Cuba eso no se considera una muerte. Otra cosa es que en Estados Unidos hay muchas muertes por accidentes de tráfico y acá un joven de 16 años puede conducir. De hecho, la mayoría de jóvenes de 16, 17, 18 años en la gran parte de Estados Unidos tienen auto y manejan muy mal. Entonces muchos mueren y eso te trae abajo los promedios. También acá, por un tema de infraestructura que la gente no camina mucho, hay mucha gente que entra en sobrepeso y esa gente muere. Entonces eso hace que alguien que es sano y se te muera a los 95 años, bueno, el promedio queda más bajo porque se te murió una persona obesa más joven. Claro. Entonces, cuando vos corregís esas excepciones, te queda un promedio de vida muy, muy alto en Estados Unidos. Entonces, a pesar de todas las imperfecciones creadas por el Estado acá, uno tiene que reconocer que las estructuras productivas en términos de salud son muy avanzadas. Yo he ido a hospitales acá, he ido a clínicas y nada, nada en comparación con Argentina. Claro. Y eso me lleva a la otra pregunta que te iba a decir. Obviamente, acá me estás respondiendo un poco que claramente la salud en Estados Unidos es mucho mejor que la salud gratuita y popular de Argentina. Sí, definitivamente, porque al menos acá hay un poco de cálculo económico. La gente acá, a pesar de que no está expuesta al sistema de precios en salud, está parcialmente expuesta. En Argentina directamente no estás expuesto en lo absoluto. Claro. Sí. Y estás pagando aparte el sobreprecio de otras personas también en Argentina, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, imaginemos que en Estados Unidos desaparece el Estado, la salud estadounidense sería de las mejores del mundo, todavía más. Sí, definitivamente. Claro. Bueno, y pasando un poco a la pregunta que siempre creo que no hablaste mucho de esto vos en ningún lado, excepto tenés un episodio sobre el tema de las guerras y eso que está muy interesante. ¿Cómo es la seguridad en Estados Unidos? También es mejor que acá, obviamente. ¿Y cómo es el tema de la regulación sobre las armas, sobre la aportación de armas allá? Bueno, esto ya entra más que nada en noticias, no es mucho más análisis de escuela austríaca, pero depende del estado. Y Claro. no necesariamente todo Estados Unidos es más seguro que Argentina. Hay regiones en los Estados Unidos que son mucho más inseguras que Ujú. Argentina. Por ejemplo, San Francisco, Sí. algunas regiones en Nueva York o Detroit, que son todos casualmente condados demócratas. Total. Yo me Eh, acuerdo que hace 2 años, sí, hace 2 años fui a San Francisco y me sorprendió la inseguridad que había. Nos decían todo el tiempo que teníamos que tener muchísimo cuidado Mucha inseguridad. y vimos Porque el mucho. Estado local subsidia indigentes con $600 al mes y Sí. les proveen cosas para drogarse con fentanyl Ujú. y la policía tiene órdenes de no hacer nada. Sí, lo que Ah, había visto era, había carteles que nos sorprendió mucho que decía, bueno, cuiden las pertenencias de sus autos porque si les roban algo que sea de menos de $300, tipo, es como si nada. Tipo, no lo vamos a perseguir ni lo vamos a notar. sí, 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 Entonces sí. hay como una libertad hacia los ladrones de que pueden hacer lo que quieran casi. Sí, sí, están legalizando el robo porque, bueno, supuestamente vos no podés, por toda esta idea marxista de que la corporación es malvada, por lo tanto, ¿cómo vas a meter a alguien en preso porque robó cosas esenciales y favorecer al empresario malvado, ¿verdad? Hay Claro. otra teoría que muestra que muchos políticos están haciendo esto a propósito
para destruir el valor de las propiedades en estos condados Mirá, y después van a arreglar la situación, pero después de ellos, al desplomar el valor de las propiedades, porque todas las empresas se van y la gente se va, las compran y después arreglan la situación y cuando la demanda vuelve a subir, son dueños de una gran parte de las propiedades. O claro. sea, de una u otra forma no tiene un buen final legalizar y subsidiar el robo y el abuso de sustancias con dinero de la gente, ¿verdad? Claro. Y aparte, la única forma que vos podés subsidiar y, digamos, y permitir todo eso es justamente desde el Estado. Exactamente, exactamente. Entonces, y también le hace mala fama al capitalismo desde el exterior porque la gente cree que Estados Unidos es esta sociedad capitalista, que no lo es. O sea, Estados Unidos es ninguna sociedad es 100% capitalista o 100% socialista. Hay estructuras jerárquicas y estructuras de libre mercado en todo el mundo. Incluso en Corea del Norte hay estructuras de libre mercado. Pero la pregunta es en qué intensidad y en qué magnitud. Claro, por Estados ejemplo, Unidos es una sociedad. tenés, por Ujú, ejemplo, Corea del Norte sería el mercado negro, ¿no? O sea, esa sería una estructura de libre mercado. claro. Lo que Es pasa una- es que como el Estado es tan gigantesco, es como que el libre mercado norcoreano está tipo metido entre las ranuras de esa maquinaria estatal sí, gigantesca. exactamente. Y en Estados Unidos vos tenés más estructuras de libre mercado que estructuras jerárquicas. Tenés una mayor cantidad de estructuras jerárquicas porque hay muchas empresas privadas y cada empresa privada es una estructura jerárquica, pero vos no tenés ninguna estructura jerárquica que por sí sola sea tan grande que se coma las otras estructuras jerárquicas. O sea, la competencia de estructuras jerárquicas, que es el libre mercado, eso es el capitalismo, es más grande que cualquier estructura jerárquica en sí. Es decir, que el capitalismo acá es más grande que el mismo Estado federal. Pero no Ujú. es el caso en algunos estados concretos, como en California o en Nueva York. Ahí el Estado se está poniendo muy grande, tanto como lo quieras medir, en porcentajes del PBI o en niveles de gasto, o en cantidad de empleados públicos, está creciendo y creciendo. Y muchas empresas están yendo. Por ejemplo, recientemente Elon Musk movió varias partes de sus oficinas de Delaware a Texas. Entonces, eso significa que ahora Delaware pierde una estructura jerárquica privada pequeña y eso hace que en relación, las estructuras pequeñas jerárquicas del sector privado, en relación a la gigantesca estructura jerárquica del Estado, la relación hace que el Estado sea más grande en relación al mercado. Por cada empresa privada que se va de tu región, el Estado, a menos que el Estado se haga más pequeño, el Estado, si se mantiene al mismo tamaño, eso significa que se está haciendo más grande en proporción al mercado. Por Claro, lo tanto, tu sociedad es un poco más socialista. sí, ¿Entendés? Ah, Estados Unidos está mal medirlo como un todo, porque claro, es como medir la Unión Europea. Si yo te digo la Unión Europea es así, pero en realidad España y Francia e Inglaterra son muy diferentes, ¿no? Entonces, California es muy diferente de, por ejemplo, Kansas, donde yo vivo. Kansas es muy capitalista. Y eso que yo vivo en la ciudad más socialista de Kansas, que es Lawrence, Kansas, que es porque tiene la universidad, está lleno de zurdos acá. Y aún ujú, así acá es re capitalista, está lleno de empresas privadas, tanto multinacionales, corporaciones, como empresas locales y hay muy poco Estado realmente, muy poca presencia de las estructuras jerárquicas estatales, se siente el capitalismo acá, mucha competencia, entonces lo poco que hay de Estado funciona relativamente eficiente bien, la policía viene rápido, hay poco crimen, las calles están muy bien mantenidas, porque eso es otra cosa, el Estado es ineficiente, pero mientras más grande sea el mercado, eso fuerza al Estado a tener una jerarquía más pequeña y mientras más pequeña sea la jerarquía, más eficiente es. Como ya expliqué, las estructuras jerárquicas no escalan a medida que la vas incrementando. Por eso el Estado argentino no anda muy bien, pero un Estado local en el medio de Estados Unidos puede tener hermosas rutas, etc. Es claro. verdad que una empresa privada lo haría mejor en un mundo anarcocapitalista, pero en términos de magnitudes y proporciones es mucho mejor que Argentina, este Estado, ¿verdad? Entonces, en San Francisco y en California en general, por ejemplo, tenés más crimen que Argentina. Yo creo que es más inseguro ahí, definitivamente. Y es porque son más socialistas, no es Claro. coincidencia. Claro. Bueno, ese ejemplo que vos decías, el tema de digamos, la eficiencia de los estados pequeños,
es lo que uno puede ver, por ejemplo, como en las pequeñas monarquías europeas, ¿no? Como Liechtenstein o Mónaco, que son, digamos, pequeñas, recontra jerárquicas, porque son monarquías medievales prácticamente, Sí, pero que vos ves que sí son estados completamente pequeños, son estados, digamos, casi para nada democráticos, pero son muy eficientes y la gente se siente muy contenta con esos lugares, porque justamente como decís, sí. tienen mucho más libre mercado en esos lugares. Liechtenstein no es coincidencia que sean unos países por ahí con, digamos, más industrializados, más, donde más, digamos, capitalismo puede haber, por lo menos por lo que había Sí, leído hace poco. Y claro, el Estado está obligado a ser más eficiente, justamente, de una u otra forma. exactamente. Lo El abon- estado de Liechtenstein es tan pequeño que los costos de migración son muy bajos. Vos literalmente podés irte del país caminando. ¿Entendés? Entonces, si el rey de Liechtenstein decide hacer las cosas más difíciles ahí, él va a perder población, ¿verdad? Aparte, es un estado jerárquico muy pequeño, no solamente en tamaño territorial, pero es porque él no controla la economía. La producción de cualquier bien o servicio dentro de Liechtenstein es hecho por el sector privado. Y estoy hablando de un sector privado en libre mercado, no un sector privado subsidiado por el Estado. Porque, a ver, si vos tenés una empresa privada, pero el cliente de esa empresa privada es el Estado y el dinero que subsidia esa empresa viene del Estado, está bien, esa empresa puede ser privada, pero todo lo que produce viene de un cálculo económico intangible que viene de la estructura jerárquica del Estado. Por lo tanto, por ejemplo, en la Alemania nazi, muchas empresas del Estado eran privadas y por eso acusan a Hitler de ser capitalista, cuando todas estas empresas eran semi-monopolios subsidiados y regulados por el Estado. Claro, Entonces, no sé qué tiene de capitalista eso, claro. explícame vos, pero bueno, el Bueno, zurdo claro, es es un un animal espécimen interesante. interesante. El Gentilhombre tiene un episodio muy bueno sobre la economía, digamos, de la Alemania nazi, donde explica eso. Me parece que es uno de los mejores videos sobre la economía nazi en español que vi. Lo tiene el Gentilhombre, así que lo recomiendo mucho eso. Ya para cerrar esta y empezar después la otra entrevista, te pregunto un poco sobre el tema del dólar. El dólar ahora está, digamos, en un proceso inflacionario importante, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Sí, sí, igual ahora está sobrevalorado porque, bueno, las tasas de interés están un poco altas. Por ejemplo, podemos ver a Bitcoin y Bitcoin está alcanzando récords Sí, en muchas monedas, pero en el dólar, está subiendo de valor en el dólar, pero todavía no alcanzó un récord, un all-time high, ¿verdad? claro, Y eso es porque el dólar está sobrevalorado. Y bueno, el dólar está sobrevalorado porque no voy a explicar cómo funciona el sistema monetario ahora, pero básicamente el Estado crea y destruye dinero. Es falso que el Estado únicamente crea dinero. El dinero se expande y se contrae. Y ahora hay muchos procesos que hacen contraer el dinero en Estados Unidos. No, no es porque decidieron hacerle caso a la escuela austríaca, sino que es porque el sistema crediticio, cuando se suben las tasas de intereses y el Banco Central intenta hacer que baje la inflación, medida con IPC, reduce un poco la cantidad de créditos que se crea y eso destruye dinero en realidad. Y bueno, eso hace que se sobrevalore el dólar, pero tiene patas cortas. Si vos ves que el gasto público en Estados Unidos está aumentando, entonces tarde o temprano la cantidad de dinero va a tener que aumentar. El dólar va a seguir en un proceso inflacionario permanentemente. como Lo todas las único que monedas lo fiat, ¿no? solucionaría, ¿cómo? Como todas las monedas fiat, digamos. Como todas las monedas fiat, exactamente. Puede ser que más lento que otras monedas fiat, pero definitivamente. Y la verdad, ¿para qué ahorrar en algo que te hace más pobre? ¿No? Sí. El dólar ahora es como la moneda del mundo, por así decirlo, ¿no? Es como la moneda en la que están respaldados todos los gobiernos del mundo. ¿Por qué fue elegida, entre comillas, como la moneda del mundo? ¿Fue elegida por la fuerza impuesta por Estados Unidos o cómo fue, digamos, elegida de esa forma? Bueno, hubo un acuerdo después de la década del 30 o 40, no me acuerdo bien cuál de las dos fue, pero hubo un acuerdo, Bretton Woods Agreement, en donde en esa época el dólar estaba respaldado por oro. Claro, Entonces, ¿qué pasó? Uno podía ir y cambiar sus dólares por oro si vivías en los Estados Unidos, pero después de 1933, FDR
canceló eso, entonces ya en Estados Unidos vos no podías cambiar tus dólares por oro, tenías que usar dólares, pero el dólar seguía respaldado por oro. Y los extranjeros y gobiernos extranjeros sí que podían cambiar sus dólares por oro. Entonces el gobierno de Estados Unidos hizo un acuerdo con varios gobiernos en donde ellos todos usaban dólares y el oro se lo quedaba al gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Supuestamente para simplificar el mercado internacional e incrementar la eficiencia, ¿verdad? Y aparte también porque el sector privado muchas veces hacía arbitraje y cambiaba el dólar por oro y sacaba ganancia. Entonces, con este acuerdo lo que hicieron es que impedir eso y hacer que únicamente los bancos centrales compren y todos inflan su moneda fiat de forma coordinada. Porque la creencia era, bueno, si inflamos nuestra moneda, otro banco se va a aprovechar de eso y nos retira el oro y hacemos que quebremos. Pero si todos inflamos al mismo tiempo, va a estar todo bien. Y no, eso nada más crea inflación, no es ninguna solución mágica. Vos no podés romper la primera ley de la termodinámica. No podés hacer ningún truco con los números para crear más cocos de la nada. O Claro. más café, o más petróleo, no. La única forma para crear más recursos es trabajando, nada más. Entonces, hubo inflación hasta que fue insostenible y bueno, en los 70 rompieron la conexión entre el oro y el dólar y desde los 70, 1974 creo, ya únicamente hay dólar fiat. Pero Claro. bueno, ya quedó adoptado alrededor de todo el mundo y también está parcialmente respaldado por el gobierno de Estados los militares, ¿verdad? En Estados Unidos. Vos no podés ir contra la influencia del dólar. No te lo recomiendo. No, desde ya. Bueno, estuve ahora con todo el tema esta de la inteligencia artificial, estaba viendo esto que lo veo mucho del lado de la derecha, el anarquismo, del libre mercado, como que mucho asco hacia ello. Y también desde algunos aspectos, por así decirlo, artísticos, que también lo ven como, digamos, algo que atenta contra el arte, que atenta contra su trabajo, por así decirlo. ¿Por qué vos crees que no es así? ¿Por qué vos crees que Hollywood va a tener que cambiar o morir si es que no empieza a adaptarse a estas nuevas inteligencias artificiales como Sora, por ejemplo? Bueno, la inteligencia artificial para mí es algo maravilloso. O sea, yo entiendo las preocupaciones de, de, de que esta tecnología esté en manos de una estructura jerárquica estatal, pero bajo esa lógica ni siquiera deberíamos tener celulares, o microchips o computadoras, porque estas tecnologías indudablemente le dieron mucho poder al Estado. ¿Entendés? El celular que tenés en la mano le dio mucho poder al Estado. Las carreteras fueron apoderadas por el Estado como un mecanismo para ir a cobrar impuestos. Entonces tenemos que abolir las carreteras y los autos también. Tenemos que volver a un estado de hombre de las cavernas, básicamente. Por eso yo me rehúso a hacer eso. Para mí la inteligencia artificial es una maravilla. Es algo que nos va a acercar a nuestro ideal de vivir mejor. Sí, Eh, entonces, la preocupación de que va a destruir trabajos. Sí, va a destruir trabajos y va a crear muchos otros nuevos. desde ya. Como cualquier. Por cada dibujante que pierde su trabajo debido a una inteligencia artificial, nacen 1000 directores. ¿Ok? Porque ahora un pibe pobre en medio de Brasil, en una favela, puede agarrar su celular, que tiene 5 años de antigüedad y es usado, y puede utilizar una versión gratuita de una de estas inteligencias artificiales y empezar a crear una película y lo sube a YouTube y puede monetizarlo y ganar más de lo que jamás ganaría en toda su vida trabajando en una de las estructuras productivas más antiguas en su ciudad local, Sí, trayendo capital a su pueblo y elevándolo. Entonces, en mi opinión, los trabajos del futuro están relacionados con el arte, con el entretenimiento. Es falso que estas inteligencias artificiales van a hacer que los artistas pierdan sus trabajos, los trabajos van a cambiar. Entonces, si tu trabajo se relaciona a dibujar una artística, eso sí, seguramente lo vas a perder porque la inteligencia artificial lo puede hacer en un segundo. desde ya. Pero si tu trabajo se relaciona a utilizar la inteligencia artificial para crear estos trabajos para un cliente o como para uso personal, vos creas de forma freelancer, que es otra cosa en mi opinión, el trabajo del futuro, la economía del futuro es freelancer.
en mi opinión, a medida que vayan pasando las décadas, la cantidad de freelancers en la economía va a llegar a casi el 100%. Sí. Casi al 100%. El trabajo asalariado está determinado a colapsar. De hecho, hay mucha teoría económica detrás que demuestra que el trabajo asalariado es una imposición estatal. De hecho, en una economía de libre mercado, con los aprendices, eran todos freelancers, ¿verdad? Entonces, Sí, bueno, en una economía con inteligencia artificial, todos seríamos freelancers y tendríamos una cantidad diversa de trabajos, los cuales serían todos muy productivos. El desempleo estaría prácticamente erradicado. claro. O sea, los desempleados serían las personas que no quieran laburar, básicamente. Exactamente. Mira, Yo, es muy simple. ¿Qué porcentaje de la población podía vivir del deporte, de la música, de las danzas y de la actuación hace 300 años? sí, un grupito muy pequeño. ¿Por qué? Porque claramente, digamos, no tenían los medios como para llegar a estudiar todo eso, básicamente. O, digamos, el capital necesario para ponerse a estudiar y Exactamente. tanto tiempo, claro. Messi, si hubiese nacido hace 300 años, vamos a asumir que el fútbol existía Claro, de sí, la sí. forma que existe hoy hace 300 años. Si él hubiese nacido hace 300 años, nadie podría pagar las entradas ni los medios para verlo jugar al fútbol. Él podría ser muy talentoso y tal vez estaría jugando al fútbol, pero también tendría que ir a la granja a trabajar para poner comida en su mesa. Claro, Porque la realidad es que los bufones del rey, que eran los más talentosos. Uno ve al bufón como un payaso saltando, pero la realidad es que los bufones eran gente muy talentosa, eran acróbatas, eran comediantes que trabajaban exclusivamente para el rey. ¿Por qué es eso? Bueno, porque el rey era de los pocos que podían pagar sus servicios, ¿viste? Y aún así el bufón, muy probablemente en varios casos, tenía que tener que hacer otros trabajos, como trabajar con caballos o en la granja. Esto es porque esta sociedad no es lo suficientemente productiva para que mucha gente viva de esto. Pero a medida que vaya progresando la sociedad, si entramos en los años 1950, 1960, la cantidad de futbolistas profesionales que viven del fútbol incrementó un montón. La cantidad de artistas que viven de su arte incrementó un montón. Hoy en día ese número es más elevado que nunca. Y yo predigo que este número a cierto punto va a llegar al 100% de la población. Cuando estemos en una sociedad en donde la robótica y la inteligencia artificial sean lo suficientemente avanzadas para que todo un proceso productivo, desde agarrar los recursos crudos de la tierra, procesarlos y confeccionarlos para tener un bien o un producto final para la venta y transportar ese producto para que esté en la puerta de tu casa, todo eso está automatizado, vos no vas a tener que trabajar. Uy, bueno, y si no trabajo, ¿dónde consigo dinero? Bueno, los trabajos, el porcentaje de la población que vive de trabajos artísticos o relacionados al deporte, relacionados al entretenimiento, está creciendo y creciendo. claro. Te digo, va a llegar al 100%. Eso significa que de acá a 80 años le podrías preguntar a una persona, ¿de qué trabajas? Y su respuesta no sería, soy abogado, porque eso ya lo hace una inteligencia artificial, o soy doctor, porque eso lo hace un robot con inteligencia artificial. Te diría algo bueno, soy artista, también hago videos de YouTube de esto, de esto y de esto, también soy gamer, soy top número 1500 en estos juegos, ¿entendés? Sí, Y esto es gracias a la capacidad productiva. En los años 60, vos tenías que ser de los mejores futbolistas para tener una buena calidad de vida. Hoy en día, vos podés ser un futbolista dentro de todo mediocre, bueno, ni siquiera ser top 50.000 de los mejores del mundo, y aún así podés tener una muy buena calidad de vida. Y sí, en el futuro vas a poder ser top 2 millones, o sea que hay 2 millones de futbolistas que son mejores que vos, y vos aún así vas a poder ganar lo suficiente para, para tener una buena calidad de vida. ¿Ok? sí, Entonces vas a poder ser un gamer y ni siquiera ser top 500.000, vas a poder ser youtuber y ni siquiera tener 20.000 suscriptores, vas a poder ser cantante y ni siquiera tener, no sé, 30.000 reproducciones por canción, y aún así vas a generar los ingresos suficientes para poder sostener tu vida, gracias a que la productividad de esa sociedad es tan ridículamente elevada. claro. Eso es algo que yo soy estudiante de diseño audiovisual, así que todo el tema del cine, todo el tema de filmación, grabación, todo eso me va muy bien. Y a mí me sorprende mucho ver incluso a compañeros, gente que está en la industria,
que están terriblemente asustados con esto, algo así como Terminator más o menos, ¿lo ven? Y yo Ujú, les explico siempre esto, le digo, mirá, es algo positivo para todos, incluso para los buenos y para los mediocres también, le digo. O sea, esto no es algo, ujú, porque va a hacer que va a haber mucha más competencia de esto, va a haber una mayor, digamos, por así decir, democratización de esta industria. La gente que antes por ahí no podía hacer una película porque no tenía una cámara, ahora lo pueden hacer con un celular y eso lo va a seguir sí, viendo, digamos, a lo largo del tiempo, va a ir aumentando. Entonces, ahora con un iPhone puedes hacer una película. O sea, un iPhone es muchísimo más barato que una cámara de cine profesional. En 20 años, digamos, con un celular peor que un iPhone, vas a poder hacer lo mismo. Entonces, una persona de todavía más bajos recursos va a poder acceder a eso. Entonces, a mí me sorprende muchas veces esto, esta actitud como de muy ludita, de, bueno, no, abajo la ujú, tecnología más o menos, volvamos a filmar en rollo. Eh, y yo digo, es casi como una cuestión oligárquica, que quieren como mantener, digamos, el cine sí. entre algunos, el arte entre algunos. Y claramente yo creo que también es el trabajo por ahí, digamos, de nosotros, los comunicadores, mostrar, claro, digamos, vos querés que más personas se dediquen al arte, bueno, el camino justamente es este, la tecnología nos va a ayudar a liberarnos de que un grupito de personas se queden con el monopolio de cierta, digamos, parte del arte, por así decirlo. Decir a tus compañeros que aprendan a usar estas tecnologías Sí, y que hagan sus proyectos. Esto los va a ayudar a monetizar sus trabajos. De hecho, yo predigo que una vez que Sora AI sea publicada para libre uso y otras inteligencias artificiales se unen y editar sea más simple, etcétera. Por ejemplo, vos tenés software de edición como CapCut que simplificaron mucho y democratizaron sí, mucho el proceso de edición. Vas a tener una competencia de películas que va a competir sí, contra Hollywood, contra Netflix. Y esto va a hacer que estas grandes empresas o quiebren y todos estos artistas que formaban la empresa se hagan freelancers y hagan sus propias películas, o que la empresa sea mejor. Porque ¿qué pasa? Messi y Cristiano Ronaldo son los mejores, indudablemente, pero no son exponencialmente mejores que el futbolista que está en tercer lugar y cuarto lugar y quinto lugar. Pero son exponencialmente más ricos y exitosos. Porque en el mercado, cuando la gente cree que si vos sos un poco mejor que tu competencia, vas a ser un poco más rico. Falso. Si sos un poco mejor, el mercado exponencialmente te va a elegir a vos. claro, Entonces, ¿qué pasa? Pixar o Disney van a tener que aprovecharse de eso y decir, bueno, ahora cualquier flaco en su casa, que más o menos entiende de cine, puede crear una película que es tan buena como Nemo. ¿Cómo nosotros podemos competir con eso? Bueno, vamos a tener que hacer lo mismo un poco mejor. Entonces, de esa forma la gente va a pagarnos para tener ese premium, ¿verdad? Eso es lo único que los va a salvar. Si no, van a quebrar. Y si quiebran, que quiebren. Lo importante es que nosotros vamos a tener contenido de calidad y se va a monetizar. ¿Entendés? Entonces, ¿no sabes qué sería muy bueno que se haga? Tal vez lo haga. Hacer una competencia en la cual, como de cines, tienen que mostrar cortos hechos con inteligencia artificial y el sí, que tiene más éxito gana un premio. Estaría bueno. Y buena que el idea. corto enseñe economía austríaca. Claro, sí. No, y aparte, justamente esto que decías sobre el freelance. Vos tenés, por ejemplo, Messi, Cristiano Ronaldo, Steven Spielberg, Scorsese. Ellos son como de una u otra forma freelancers, porque Messi puede Ujú. estar tanto en el Miami como en el Barcelona, como en el PSG. ¿Cómo se llama? Scorsese puede dirigir una película tanto como para Universal como para Warner. Son personas que, digamos, los contratan justamente por su conocimiento, por su capacidad, y ellos sí pueden, digamos, darse el lujo de ser freelancers en esa economía, digamos, alta Sí, economía, por así decirlo. Pero el problema, justamente lo que yo digo es, claro, un pequeño director de cine que recién está empezando no tiene esa posibilidad aún, pero con esta democratización de la tecnología vas a estar, digamos, a la par que Scorsese, que Steven Spielberg, porque sí, justamente, digamos, lo que va a valer es lo que vos estás haciendo. Y, digamos, el camino que ellos tuvieron que hacer a lo largo del tiempo, que fue muy duro, mucho tiempo de romperse el lomo, vos lo vas a poder hacer todavía más rápido, gracias a la tecnología. sí. Y eso es algo que por ahí incluso veo que no se explica, no se está tomando con buenos ojos. Y es algo que me sorprende a mí, realmente, porque incluso, digamos, no tenés que ser anarquista o austríaco para verlo. Pero es como, creo que falta, digamos, mucha educación por ese lado, me parece. Sí, mucha educación, la gente tiene mucho miedo.
Y bueno, para mucha gente es más difícil entender estas cosas de lo que parece, en realidad. Puede parecer simple para vos, pero Sí, es simple porque tu cerebro simula estas cosas complicadas y para vos se siente simple, pero para mucha gente es muy complicado. sí. Se pierden en los detalles y no, de verdad no lo entienden, ¿entendés? Entonces hay que agarrarlos de la mano y vamos paso a pasito, ¿entendés? Medio así. Por eso hay que divulgar contenido, es muy importante. Sí, 100%. Bueno, para ir ya terminando, me he olvidado de grabar la primera parte, pero te hago unas últimas preguntas sobre el tema de las ciudades privadas que me habían quedado ahí, que me Ujú. parece Sí, sí, interesante. sí, sí. Bueno, habíamos hablado esto un poco de que las ciudades privadas serían como estados realmente voluntarios, porque si vos no estás de acuerdo con la política de tu ciudad, te vas a una ciudad vecina y el costo de inmigración es muy bajo en comparación de emigrar de un país a otro, por ejemplo. Eh, ¿Podrían estas ciudades entrar en conflictos bélicos? ¿Está la posibilidad de eso? Sí, pero hay chances de bajarlo, ¿ok? Ujú. Bueno, primero este sistema ya existe. Todos los países en sí son estructuras jerárquicas que compiten entre ellas. El problema es que ocupan tanto espacio y son estructuras tan grandes, y como ya expliqué, una estructura jerárquica mientras más grande es, menos eficiente es, no escala, que bueno, ese es el problema realmente. Es un problema de escala y de eficiencia, ¿verdad? Pero si estuviésemos en un mundo con... eh, 100 veces más países, sería un mundo exponencialmente más eficiente, pacífico y próspero, ¿verdad? Porque los costos de migración son exponencialmente más bajos y cada estado tiene una estructura jerárquica más pequeña, por lo tanto hay menos delegación, por lo tanto las responsabilidades que sí tienen son más eficientes, Claro, ¿verdad? sí. Eh, entonces, podría haber un conflicto bélico. Bueno, primero el tipo de secesión. No es lo mismo decir, bueno, la provincia de Córdoba, en Argentina, decide separarse y bueno, hacen un ejército y van en guerra. Eso definitivamente sería una secesión revolucionaria y tendría un conflicto bélico. Y muchos anarquistas proponen eso. Y en mi opinión es algo ineficiente que no funciona. O sea, sí funciona, puede conllevar a la creación de un país nuevo, El costo es muy pero alto. tal vez ese país nuevo termine siendo una estructura jerárquica más engorrosa que la anterior, Claro, ¿verdad? Por ejemplo, los ex la Unión Soviética, hay sí. algunos países que eran parte de la Unión Soviética que hoy en día son mucho más libres de lo que eran parte de la Unión Soviética, por eso en ese aspecto es un éxito, pero fue un proceso muy doloroso y algunos países post-Unión Soviética son igual de zurdos que la Unión Soviética y um, simplemente fue un proceso donde murió mucha gente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Los costos podemos son crear muy una altos. secesión pacífica? Sí. ¿Cómo? Que los costos son muy altos en ese, digamos. Muy altos los costos, ¿entendés? Claro. Uno tiene que pensar cómo llegamos a este escenario de una forma muy poco costosa. Y esto es lo que me encantaría que muchos anarquistas, anarcocapitalistas, ¿viste? Entiendan, que es que el agorismo y el reformismo pueden ir de la mano, ¿verdad? Y el mejor ejemplo es el de la ciudad Epcot de Walt Disney. Walt Disney es uno de los mayores genios en la historia de la humanidad, que bueno, estoy muy orgulloso de que estoy en Kansas porque él inició su carrera acá en Kansas, vendiendo periódicos en la calle, vino de la nada, y él murió de cáncer, pero él estaba construyendo una ciudad privada. Ujú. Esta ciudad privada, Epcot, la ciudad del futuro, la diseñó él a mano, con un sistema revolucionario de transporte de vehículos. Y esta ciudad estaba completamente financiada por Walt Disney Company y por corporaciones privadas en asociación. Este escenario fue posible gracias a que Estados Unidos se desarrolló económicamente, porque para que vos tengas una empresa tan rica que pueda construir una ciudad privada de la nada, con esa cantidad de tecnología y avances en los años 60, tenés que tener estabilidad jurídica, tenés que tener suficiente libre mercado para que la gente comercie y progrese tecnológicamente. Y eso fue gracias a los padres fundadores de Estados Unidos que hicieron una constitución que es muy imperfecta y que es verdad, es un contrato social que nadie firmó. Estoy completamente de acuerdo que es una locura que yo te diga, vos sos parte de la sociedad, ya tu existencia habilita el contrato social, así que vos tenés que hacer lo que yo digo. Estoy de acuerdo con todas esas cosas,
Pero más allá de eso, como mal menor, Estados Unidos creció económicamente más que cualquier otro país y lo sostuvo, porque Argentina estaba creciendo más, pero bueno, después Argentina se cometió Claro, la suicidación. Entonces, pero Estados Unidos siguió progresando. Por lo tanto, terminaste con un montón de corporaciones, porque vos ves a Estados Unidos en los años 40, 50, 60 y se siente mucho como hoy en día, como que estaban adelante en el tiempo, con todas estas corporaciones, automóviles, tecnología. Y esto era Walt Disney. Y esto fue gracias, no gracias al Estado, porque el Estado no crea riqueza, el mercado crea riqueza, pero es gracias a que el Estado de Estados Unidos, en comparación a los estados de otros países, permitió ese proceso natural, ese proceso de acción humana que crea riqueza. Entonces le doy un poco de mérito a los padres fundadores de Estados Unidos por decir, ¿sabes qué? Tenemos que crear un Estado que no sea como los otros estados. ¿Entendés? Y a pesar de que lo que estaban haciendo es meterse en la vida de la gente y es imponer un monopolio de la violencia, lo hicieron de la forma menos dañina posible. Y dada el poco acceso a la información que tenían en ese entonces, ni siquiera existía la escuela austríaca eh, y las pocas ideas de las mismas que sí existían, ¿dónde lo van a leer? ¿En internet? claro, no tenía info. Agradecí si tenían 3 libros. Entonces tiene mucho mérito lo que lograron los padres fundadores de Estados Unidos. Y bueno, eso conllevó a que alguien como Walt Disney tenga los recursos para hacer una ciudad privada. Esa ciudad privada iba a tener su propia ley y se iba a gobernar a sí misma. No iba a ser como un country de Argentina, Mm, un barrio privado. Iba a ser prácticamente su propio país. claro, Walt Disney compró las tierras en el estado de Florida, que fue muy difícil comprarlas, pero las compró, y consiguió permisos del gobierno de Florida, excepciones de impuestos, excepciones de regulaciones y excepciones en cuanto al manejo legal. Todos estaban perdiendo la cabeza. Él iba a crear una ciudad y si una persona asesina a otra persona dentro de esa ciudad, Walt Disney iba a tener que lidiar con esa situación, no el gobierno de Florida y no el gobierno de los Estados Unidos. ujú, Es verdad que la ciudad Epcot todavía está dentro de los Estados Unidos y no es como que se pueden declarar su propio país. Pero la lógica está acá. Si él hubiese logrado construir la ciudad que estaba a esto de construirla, porque compró las tierras y consiguió sí, las excepciones, pero murió de cáncer y su familia no, la familia que heredó la empresa no era ni 1% tan ambiciosa como lo era él. Entonces decidieron hacerlo en un parque y Epcot murió ahí. sí, Eh, pero si él lo hubiese logrado y hubiese sido un éxito, que es un gran what if, ¿entendés? O sea, no sé si hubiese sucedido, pero no hay motivo por el cual creerlo, no, ¿verdad? claro, Más gente se hubiese mudado y mudado ahí. ¿Y qué hubiese pasado? Otras empresas hubiesen dicho, este negocio de crear tus propias ciudades pinta bien, porque no solamente puedo abrir mis propios negocios, puedo tener mis propias rutas, puedo tener mi propia infraestructura eléctrica, todo, y todo eso es negocio, más plata, monetizo todo, ¿entendés? claro, Entonces muchas empresas hubiesen creado competencias. Y poco a poquito, 1% de la población de Estados Unidos vive en empresas privadas, después sí, 3%, después 5%, después allá a tal punto donde ya tenés 20-30% de la población viviendo en ciudades privadas, y encima el 70% restante que no vive en ciudades privadas seguramente trabaja directa o indirectamente para gente viviendo en ciudades privadas, ya está. Hay cierto punto en donde pasa el punto de no retorno. Y algunas de esas ciudades privadas pueden declarar la independencia total del gobierno federal y el gobierno federal no les va a hacer guerra, porque hacerles guerra ya tiene un costo demasiado elevado. Ya está, ya está. Estás en el ANCAP, sí, ¿entendés? Entonces, esa es la propuesta y esa es la secesión. La secesión se puede hacer desde adentro con libre mercado. claro, El problema es que vos necesitas una mezcla de reformismo, o sea, de políticos, entre comillas, semisimpatizantes del libre mercado, que te permitan darte estas excepciones, traducción, bajar los costos de lo que sería crear una de estas ciudades, y al mismo tiempo que el mercado crezca lo suficientemente para que tengan el dinero y la tecnología para construir estas ciudades de forma redituable y rápida. Porque si el mercado crece y el Estado se reduce,
se te abre una pequeña ventana de tiempo, Claro. la cual te puede permitir la creación de estas ciudades. Ujú. Y eso es lo que sucedió en los 60. Se abrió una pequeña ventana de tiempo. Hoy en día vos no podrías construir una ciudad así. De hecho, la empresa Walt Disney ya perdió varios de los privilegios Que tenía. que el gobierno le había dado originalmente a Walt Disney. Hoy en día crear una de esas ciudades es no sé, no te quiero decir imposible porque nada es imposible, pero Claro. es más difícil, mucho más difícil. Entonces la idea es crear esa ventana y aprovecharla. Esa es Sí. mi propuesta. ¿Y para vos cómo podríamos crear esa ventana? Bueno, en Argentina, por ejemplo, Javier Milei puede explícitamente hablar de esto y facilitarle a los barrios privados ser mucho más independientes. Por ejemplo, permitirles usar la moneda que quieran, permitirles crear su propia seguridad privada Ujú. y su propia estructura privada, sin necesidad de que se sesionen, porque yo entiendo que ahí habría problemas constitucionales, ¿entendés? Sí. Pero darles más y más autonomía. ¿Ok? Eh, Para una eh, posible, digamos, secesión a futuro. en O el sea, futuro, generar, exacto. digamos, empezar a mover la rueda, por así decirlo. Claro, para cambiar la constitución vos necesitas grandes porcentajes de acuerdo, como del 75% de las diferentes instituciones representativas del Estado, lo cual es muy difícil, pero si vos tenés un buen porcentaje de la población viviendo en ciudades privadas, da igual los porcentajes de coincidencia o no en el Estado, ya tenés tanta gente viviendo fuera del Estado. Que no, incluso si viola la Constitución, ya el Estado no tiene un costo para imponerla, no tiene los recursos para imponerla, ya está, fuera del juego, ¿entendés? Javier Milei podría facilitar este proceso, podría él agarrar barrios públicos, podría agarrar barrios estatales donde las rutas son públicas y podría cerrarlos y poner un administrador y que el administrador sea electo. Milei tiene que seguir haciendo lo que está haciendo, que es permitir que el libre mercado va, no, porque él no crea ninguna riqueza, los políticos no crean riqueza. Lo que él puede hacer es permitir que el Estado deje de sabotear las estructuras productivas del libre mercado. Eso es lo único que puede hacer. Pero él también puede deliberadamente, si es que él quiere un futuro más ANCAP, por así decirlo, él puede deliberadamente crear las condiciones para que esto se facilite. Por ejemplo, puede agarrar barrios estatales, los cuales, donde las calles y toda la infraestructura es pública, y podría segmentarlos y darle mucha más autonomía a los vecinos. Yo creo que no corresponde que vos tengas, que cualquiera de nosotros tenga la libertad de ir a un barrio, de barrio A a barrio B, libremente, sin tener que decirle a nadie nuestro motivo. Ya sé que puede sonar un poco como un estado totalitario chino, en donde vos tenés que reportar por qué vas de una ciudad a otra, como en Corea del Norte, vos si tenés que moverte de una ciudad a otra le tenés que decir al gobierno, pero de vuelta, no es que está mal reportar algo, no es que está mal decir por qué vas de A a B, lo que está mal es decírselo al monopolio estatal, el hecho de que hay un monopolio jerárquico socialista, pero no tiene nada de malo que yo toque la puerta de tu casa y te tenga que dar explicaciones de por qué quiero entrar. Quiero entrar porque quiero tomar un café, yo qué sé, vine acá porque me invitaste, Claro. versus, puedo entrar libremente, ¿entendés? O Sí. sea, el hecho de que pueda entrar libremente es malo y el hecho de que te tenga que avisar es bueno, pero de alguna forma cuando lo aplicamos en barrios, ya pierde la lógica, no. Es lógicamente es consistente y lógicamente en ambos niveles, ya entre dos individuos y entre dos grupos de 100.000 individuos cada uno, ¿no? Entonces, si vos estás en el barrio A, por ejemplo, en Ciudadela, y querés ir a Morón, que esto es en Gran Buenos Aires, en mi opinión, la gente que vive en Morón debería tener completa libertad de tener sus propios criterios sobre quién entra. Tal vez vos no tenés ningún amigo en Morón y no sos afiliado con ninguna empresa, no trabajás ahí, por lo tanto, ¿por qué querés entrar? No, chao, no entres, chao, adiós. Y para mí, en mi opinión, si los vecinos deciden que es así, debería ser así. ¿Sabes cómo te cae el crimen? Pero al mismo tiempo, puede ser algo malo para ellos. Porque capaz que vos querés ir, no, quiero entrar porque hay un restaurante acá que me gusta, Ujú. ¿verdad? Bueno, perfecto, mostrame tu identificación
listo, entrás, estamos al tanto de que vos entraste. Por lo tanto, si hay un crimen o algo, vos vas a ser el primero al que lo van a llamar. Ah, y tenés que irte del barrio antes de las 11 de la noche. O te cobramos un fee, o podés terminar en la cárcel. ¿Entendés? O sea, hay ciertas reglas para seguir. Entonces, si vos vas a ir allá a robar o a matar, te la vas a pensar 50.000 veces, porque ahora tus costos incrementaron exponencialmente. De hecho, ¿Entendés? sí. Entonces, es completamente falso que no va a haber movilidad. A ver, si alguien está en Uruguay y quiere ir a Chile, tiene que pasar por el medio de Argentina. Esa situación es exponencialmente más complicada, porque hay desde supervisación militar para asegurarse de que los vuelos que estén pasando sean autorizados, hasta control de migraciones, si es que el avión para en un aeropuerto en Argentina y después va para Chile. O sea, es algo complicado y engorroso, pero es algo que ya se solucionó. Es cuestión de coordinarse. Entonces no hay ningún problema que vos estés en el barrio A y quieras ir al barrio B por X o Z, siempre y cuando X o Z entren dentro de las cosas que la gente de ese barrio quiera, como por ejemplo negocios, turismo, visitar a un amigo, etcétera, pueden permitirlo. Y si no lo quieren, es su libertad. Sí, Son decididos. De la misma forma que tal vez vos no querés que tu amigo venga a visitarte, le cerrás la puerta en la cara y que se vaya. claro, Entonces, Javier Milei podría crear estructuras así desde el Estado, podría privatizar las calles, podría semi-privatizar la seguridad y la ley en estos barrios y darle autonomía a la gente. Lógicamente a cambio de bajar los impuestos y permitir libre competencia de monedas. Y si uno de estos barrios privados crea una cuasi moneda y todos la quieren usar, y dejarlos que la usen, de no hay ya. ningún problema. Sí, sí, sí. ¿Entendés? De ya quieren tener educación pública gratis para todos, todas y todes, que lo hagan, ¿entendés? No van a usar tus recursos, vos que estás en el barrio A o barrio C. Si barrio B quiere hacer esto, que lo haga. ¿Entendés? Entonces, Javier Milei podría empezar a hacer esas cosas. Va, parcialmente, porque él no es rey, o sea, tiene muchos límites Javier Milei, pero podría él empezar a hablar de estas cosas e incentivar estas ideas desde el Estado. Y al mismo tiempo el mercado tiene que moverse para esa elección. El individuo hay muchas cosas que puede hacer desde divulgar información, como estamos haciendo nosotros, trabajar y ahorrar, porque una sociedad compuesta de individuos productivos que cada vez se hacen más ricos, es una sociedad más fuerte, es una sociedad que se hace manipular menos por el Estado. Practicar el agorismo también, que es algo que yo estoy muy de acuerdo. No estoy de acuerdo con la idea de que el agorismo únicamente va a terminar destruyendo el Estado. Para mí es una mezcla del agorismo y el reformismo. Eh, pero definitivamente el algoritmo es muy útil, utilizar cosas como el Bitcoin, utilizar el Internet, evadir algunas de las regulaciones del Estado sin pasarte de la raya hasta tal punto que los costos sean tan altos que termines en la cárcel, por supuesto, eso no lo recomiendo, porque no lo recomiendo en el sentido de que no quiera que tengas éxito, sino de que no lo recomiendo en el sentido de que es muy peligroso, nada más. Eh, um, recomiendo que dentro de todo tengas que tener una vida lo más libre posible. Y bueno, crucemos los dedos de que eventualmente en el futuro tengamos otra ventanita de tiempo en el cual una ciudad como Epcot sea posible. Claro. Y ahí una pregunta ya como para cerrar todo. ¿Vos ves esa posibilidad de que se genere una ventanita lejos, cerca? ¿Ves que en algunos lugares está más cerca que en otros? ¿Cómo ves eso? En términos de estructuras productivas, las veo mucho más cerca acá en Estados Unidos. Acá en Estados Unidos están creando inteligencia artificial y robótica y yo creo que la gente no entiende las consecuencias de esto, no lo entiende. La gente, porque el ser humano piensa de esta forma, cuando te pido que pienses en el futuro, este es el gráfico, es lineal. ¿Entendés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, así, es lineal. Cuando en realidad en una estructura que ni siquiera es completamente capitalista, que puede ser semicapitalista, el Sí, progreso es exponencial. Es 1, 10, 100, 500, es así. ok, sí, Ya hay robots que tienen capacidad de sentir y pueden mover cosas con precisión. Apenas estos robots sean más precisos y estén manufacturados de forma más masiva, Estados Unidos va a tener una capacidad productiva sin precedentes en la historia de la humanidad. O sea, va a ser el equivalente a la revolución industrial. Va a ser como, muchos especulan que va a ser como que un hombre de las cavernas descubra el Internet. Un salto de esa forma, de esa magnitud. sí, Y también lo va a permitir la inteligencia artificial. Entonces, a pesar de que el Estado en Estados Unidos es mucho menos libre
de lo que era en los tiempos de Walt Disney, el mercado, al enriquecerse tanto, eso también conlleva que varios sectores del Estado se transformen inútiles. Porque, por ejemplo, si vos tenés máquinas y robótica que te hacen lo suficientemente rico para que puedas costearte con todas las ineficiencias que ya hablamos, la mejor salud, ¿qué excusa tiene el político más zurdo de subsidiar la salud? Sí, Chao, es un sector menos del Estado. Si ya tenés la posibilidad desde tu casa o incluso yendo a la peor escuela, utilizando a la peor escuela privada, puedes tener la mejor educación con los mejores profesores virtuales. ¿Qué excusa tenés de tener educación gratuita? No tiene desde ya. sentido. O sea, Sí, en Argentina nadie está proponiendo, por ejemplo, ropa gratis para todos y todas. Porque en Argentina podés ser pobre, pero nadie anda desnudo. Es muy raro que alguien sea tan pobre que estés desnudo, porque la ropa es algo tan fácil de producir que hasta te la pueden regalar. ¿Entendés? El agua, por ejemplo, es algo tan barato de producir que podés ir a un restaurante y te dan una botella de agua gratis. Podés ir a una canilla de un baño y la tomás. La telecomunicación es algo tan barato que vos, si podés ir a una plaza o a un restaurante o lo que sea, tenés wifi y podés mandar mensajes. Todas estas cosas en el pasado eran lujos. Si yo quería mandarle un mensaje a alguien en el otro lado del mundo, era una carta, tenías que pagar un montón de dinero, tomaba mucho tiempo. Es algo que alguien con dinero puede hacer, un indigente no claro. lo puede hacer. El, tomar agua limpia, fresca, gratuitamente, eso es un delirio. En el pasado te podían matar por agua. Hoy en día no es así, ¿entendés? Incluso en un país tercermundista. Bueno, extrapolemos esto exponencialmente. ¿Entendés? Entonces, yo creo que eso puede abrir la ventanita. Pero al mismo tiempo tenemos en Argentina el lado del reformismo, que es que tenemos a Javier Milei, y bueno, él puede sorprendernos mucho, y esto puede conllevar a que Argentina adopte la tecnología que se está desarrollando en Estados Unidos y que en Argentina se desarrolle más tecnología, lo cual hace que el mercado se haga más productivo, y al mismo tiempo, si el Estado facilita que esta ventana se cree más tarde, más temprano que tarde, quién sabe, tal vez se cree la ventana acá en Argentina. Yo quiero que esa ventana se cree en tantos lugares como sea posible, ¿verdad? Pero es difícil saberlo. Sí. Yo siempre digo que el gran, entre comillas, peligro, que en realidad siempre el Estado va a tratar de avanzar en donde pueda, es que, por ejemplo, que con todo el tema esto de Sora, de toda la inteligencia artificial, todavía no hay regulaciones sobre eso, porque recién está ocurriendo ahora. Entonces, yo creo que si ese desarrollo tecnológico es tan exponencial como estás diciendo vos, se produce tan rápido, a los burócratas y los políticos no le va a dar el tiempo a empezar a regularlo de forma tan inmediata. Entonces, en ese periodo de que el Estado se avive de que, che, tenemos que regular esto, ahí puede haber algo interesante. Entonces, me parece que la tecnología en ese sentido va a poder ayudar en tanto y en cuanto, digamos, mejore de forma rapidísima y el Estado se quede como un poco atrás. Y yo creo que ahí es donde muchos, como habíamos hablado antes, anarquistas por ahí pecan de inocentes y no están viendo por ahí esa ventana en el ámbito tecnológico por ahí. Estoy 100% de acuerdo. La vida real se rige por principios muy simples, pero cuando todos estos principios juegan entre sí en el tiempo, las cosas se hacen exponencialmente más difíciles. Entonces, uno puede a veces pecar de inocente y decir, oh, tenemos que hacer esto, o tenemos que, no sé, evadir al Estado, evadir impuestos y es todo lo que puedes hacer. No, las cosas, hay muchas más opciones. Yo lo que le recomiendo a la gente es, número uno, manténganse saludables, manténganse juveniles, edúquense, hagan dinero, sean tan productivos en la sociedad como puedan, intenten ser freelancers. También tengan en cuenta que los trabajos del futuro están relacionados a la creación de contenido, al entretenimiento, al deporte, así que de hecho estoy haciendo un video sobre eso. Eh, y si hay más individuos que están en una buena posición en el futuro, yo creo que estas ventanas pueden ser más extensas y más comunes de lo que creamos y se puede crear un futuro más libre. Perfecto, sí, yo también estoy 100% de acuerdo con lo que estás diciendo y me parece una charla muy interesante realmente. Me parece siempre una persona que tiene estos puntos. Por ejemplo, había visto tu último video, Reel creo que era, sobre la inmortalidad.
y estos temas que son muy poco tocados desde el ámbito anarcocapitalista y libertario, que me parece que valen la pena siempre, digamos, estar hablando porque son temas que por ahí al día de hoy parecen lejos, pero al día de mañana, como vos decís, por ahí están más cerca de lo que pensamos. ¿Sí? Yo creo que es muy posible que en los próximos 40 años, al menos para un porcentaje de la población, no sé si se erradique la muerte, pero se la ralentice. Hay algo que se llama Aging Escape Velocity, que es que básicamente vos por cada año que pasa envejeces un año, Claro, ¿verdad? Si tenés una vida muy saludable, por cada año que pasa, tal vez envejeces 10 meses. Entonces estás viviendo 2 meses de gratis, pero estás envejeciendo. A medida que el progreso tecnológico avanza, se puede reducir la entropía de tu cuerpo, manteniéndolo. Llega un punto en donde por cada año que pasa, vos tal vez la ciencia te añade un año de vida. sí, Entonces ya está, estás empatado. Todavía no estamos a ese punto. Por cada año que pasa, la ciencia te puede llegar a dar un mes extra, 3 meses extra de vida si vos te cuidas bien, haces ejercicio, comes bien, pero estás envejeciendo 8 meses, estás envejeciendo 10 meses. ¿Entendés? Entonces, pero sí, mi recomendación es que vos intentes vivir lo más saludable posible, porque si de acá a 60 años la tecnología va a permitir que por cada año que pase vos puedas vivir un año más y sobrevivís y llegás a ese punto, listo, ya está. Capaz que terminás viviendo miles de años. Suena una locura, pero también era una locura que desde este pedazo de porquería que tengo acá en un palo te iba a poder hablar desde el otro lado del mundo sí, en alta definición. Bueno, viste, o sea, se me hubiesen reído, ¿verdad? Y acá estamos, está acá enfrente mío, esta maravilla tecnológica. Es realidad. sí, 100%. Bueno, la verdad que me gustó muchísimo. Espero que se repita este encuentro. Me encantó. Y probablemente estos temas, la inmortalidad, todavía también algunos temas sobre la robótica que me parecieron muy interesantes, son temas para otra charla, pero esta charla, muchísimas gracias por haber tenido el tiempo, darnos esta increíble experiencia. Así que muchísimas gracias, Juan. No, por favor, Franco, fue un placer.